Ya, ok, ya estamos. Entonces, ya, ahora comencemos con la clase. Doy unos segundos para copiar los términos claves. Ya, vamos comenzando. Así que la Guerra Fría no fue un conflicto que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que durante la Segunda Guerra Mundial estos dos países, ellos eran aliados que ambos lucharon contra Alemania, pero cuando terminó la guerra, ellos terminaron siendo los dos países más poderosos entre todos los que habían ganado la guerra. Así que lo que pasó es que empezaron a luchar para ver quién se volvería la superpotencia mundial. Cuando digo superpotencia mundial, quiere decir que querían ver quién se volvería el país más poderoso del mundo entero, ¿no? Del mundo entero, ¿no? Que prácticamente dominaría el mundo. Pero nunca se enfrentaron directamente. ¿Y por qué fue esto? Esto fue porque ambos países tenían bombas nucleares. No hablamos sobre las bombas nucleares antes durante la Segunda Guerra Mundial, que la única vez que se han utilizado las bombas nucleares en la guerra ha sido cuando los Estados Unidos se utilizó contra Japón. Pero a inicios de la Guerra Fría, ambos países desarrollaron grandes cantidades de bombas nucleares, tantas que si fuera que los dos países se confrontaran directamente y lucharan una guerra directa uno contra el otro y utilizaran estas bombas, sería demasiado dañino para el mundo, que causaría demasiada destrucción, ¿no? Así que la guerra no le convenía a ninguno de los dos poderes. Así que en vez de enfrentarse directamente, lo que hacían es que se enfrentaban de formas indirectas, como por ejemplo delimitar la esfera de influencia del otro. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que podemos ver acá en este mapa de acá arriba a la derecha, lo acá de rojo es la Unión Soviética, lo acá de azul oscuro es los Estados Unidos, y todos los países que están en el azul más claro o en el rojo más claro son países que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética o de los Estados Unidos. Y esto cambiaba, ¿no? Durante muchos puntos durante la Guerra Fría. A veces, no sé, al inicio de la Guerra Fría un país estaba bajo influencia, apoyaba a los Estados Unidos, pero después más tarde apoyaría a la Unión Soviética, dependiendo de cambios políticos dentro del país. Pero así los Estados Unidos y la Unión Soviética durante esa época compitieron para ver básicamente quién podría tener más aliados, quién podría tener más países que lo apoyaban y así volverse la superpotencia del mundo. También, en general, esto no generaba guerras, pero había algunas instancias durante la Guerra Fría en la cual había, por ejemplo, una guerra civil entre un grupo que apoyaba a la Unión Soviética y un grupo que apoyaba a los Estados Unidos. Y esos son dos muy buenos ejemplos de eso, son en Corea y en Vietnam. Esos son dos ejemplos utilizados muy común en los Estados Unidos porque fueron dos guerras en las cuales los Estados Unidos estuvo muy involucrado, ¿no? Mandó tropas directamente para luchar en esas guerras. ¿No? En Corea del Norte las fuerzas pro-comunistas, pro la Unión Soviética y las fuerzas capitalistas de los Estados Unidos lucharon hasta que básicamente es que ningún lado ganara y hoy tenemos dos Coreas, ¿no? Corea del Norte, que fue la Corea que estuvo bajo influencia de la Unión Soviética, y Corea del Sur, que está bajo la influencia de los Estados Unidos. Así que ese país sigue dividido en dos. Mientras tanto, Vietnam hoy en día
terminaron ganando las fuerzas comunistas, las fuerzas que eran apoyadas por la Unión Soviética. Pero estas dos guerras fueron muy importantes para los Estados Unidos y para la Guerra Fría en general. Pero eventualmente en 1991 cayó la Unión Soviética tras un crisis económico y político, y eso llegó al fin la Guerra Fría. No, porque los Estados Unidos ya no tenían un gran rival con quien competir, y ya era claro que los Estados Unidos se había vuelto la superpotencia mundial y no había ningún otro país tan poderoso como los Estados Unidos. Un segundo, déjame ver el mensaje de Clara que acaba de mandar en el group chat de WhatsApp. Un segundo, déjame encontrar la contraseña y el meeting ID para mandar al group chat para las que todavía no han podido entrar. Un segundo nada más. Perfecto. Gracias, Georgina. Ya, ok, comencemos con la clase otra vez, entonces. Ahí está. Ya, pero en fin, eso fue la Guerra Fría de la perspectiva de los Estados Unidos. Acá tenemos acá abajo a la derecha una imagen de la guerra coreana de una niña con su hermano chiquito en su espalda. Pero bueno. Ya, siguiendo. También hubo muchos grandes desarrollos en aspectos internos de los Estados Unidos durante esta época. Uno muy importante de estos fue el movimiento de los derechos civiles, lo cual fue un movimiento a favor de mejorar los derechos y las condiciones de minoridades raciales en los Estados Unidos, sobre todo los afroamericanos, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos afroamericanos habían luchado en la Segunda Guerra Mundial con la mentalidad, con la esperanza que si luchaban por su país, ¿no? Entonces ganarían respeto y cuando regresaran ya no los tratarían como ciudadanos inferiores. Pero eso no pasó a los afroamericanos después de que regresaron de la Segunda Guerra Mundial. Igual enfrentaban a mucho racismo, mucha opresión, así que se dieron cuenta que ellos mismos tenían que hacer algo para terminar, para acabar con el racismo sistémico en los Estados Unidos. Así que esto destacó el movimiento de los derechos civiles. Varios métodos utilizados, uno de ellos fueron demostraciones sentadas. Por ejemplo, acá arriba a la derecha, como ver una imagen de esta, había unos restaurantes, ¿no? Donde en algunos sitios, sobre todo en el sur es donde existía, de los Estados Unidos, donde existía el sistema de la segregación, ¿no? Como hemos hablado antes, en el sur del país es donde existía sobre todo la esclavitud, y es donde había un sistema de racismo que era parte de la ley, ¿no? Era la ley que personas afroamericanas no se podían sentar en estos sitios, en estos restaurantes. Así que lo que ellos empezaron a hacer como forma de protesta es que violaban la ley y se sentaban en estos restaurantes a pesar de, pueden ver acá cómo le están tratando el público, ¿no? Le están echando comida, le están echando agua, cosas así para tratar de botarlos, pero eran una forma de protesta que se quedaban sentados ahí hasta que les den servicio, ¿no? Porque ese era el punto que los restaurantes nunca tendrían una persona afroamericana.
Así que ven ahí que unos estudiantes afroamericanos y también a unos blancos que los están apoyando, están sentados ahí en forma de protesta. En otros sitios también se utilizaba esta técnica como en buses, ¿no? En los buses del sur había una ley que los afroamericanos tenían que sentarse en la parte de atrás del bus y los blancos se sentaban en la parte de adelante. Y, y si entraba un blanco al bus y no había sitio para él o ella, entonces se tenía que parar la persona negra para que se siente la persona blanca. Así que como en forma de protesta de esto, hubo un grupo de personas que decidió ir por todo el país en estos buses al propósito, sentándose, no siguiendo esta regla, ¿no? Que había secciones para personas blancas y personas negras. Y esto enfadió a muchas personas racistas, y también por eso ven que esto terminó pasando en los buses, porque ellos estaban haciendo su protesta, ¿no? Terminó siendo atacado por una bomba de llamas, que quedaron heridos los protestantes, pero nadie murió. Pero bueno, ven que era una cuestión muy, muy divisiva, muy controversial, que enfadía a muchas personas en el país que demanden sus derechos, las personas afroamericanas, de esta manera. Otra técnica también era boicot, ¿no? Así que este sistema de los buses segregados terminó siendo roto después de un gran boicot, que la población afroamericana decidió que no iban a tomar más los buses para ir al colegio, para ir a su trabajo, lo que sea, hasta que cambien esa ley de segregación en los buses. Así que eso tardó hasta más de un año, que tuvieron que mucha gente afroamericana tuvo que caminar a veces horas hasta llegar a su trabajo o algo así, pero lo hicieron para que terminen con esa ley injusta. Pero al fin de todo esto podemos ver que había una diferencia entre el movimiento de los derechos civiles en el norte del país y en el sur del país. En el sur del país, como hemos dicho, ahí sí había leyes directas que enforzaban la segregación, ¿no? Era la ley que una persona afroamericana no podía sentarse aquí o ir a este sitio o tener estos derechos. En el norte no habían leyes así, pero eso no significa que en el norte no había racismo. Lo que pasaba en muchas ocasiones es que en el norte y el sur las personas afroamericanas sufrían bajo la misma opresión, bajo las mismas circunstancias, solamente que en el norte no era la ley, no era una ley oficial, pero igual era como una norma como una ley no oficial que todo el mundo seguía. No, así que, por ejemplo, no había una ley que decía que los afroamericanos y los blancos no pueden vivir en el mismo vecindario. Eso no era una ley, pero en fin, igual así era la situación, porque la gente igual tenía actitudes muy racistas contra los afroamericanos, igual los trataba como inferiores. Pero bueno, por eso vemos que había una diferencia entre el movimiento de derechos civiles del norte y del sur, porque eran situaciones tan diferentes, ¿no? En el sur se enfocaban solamente en acabar con estas leyes racistas, pero en cambio la lucha en el norte era mucho más complicada, ¿no? Porque no era una lucha contra leyes racistas, sino contra actitudes racistas, sistemas que no son explícitamente racistas, pero que tienen ese efecto opresivo contra las poblaciones afroamericanas, y que eso continúa hasta hoy en día, ¿no? Esa lucha contra racismo que no es tan obvio, que no es tan fácil de combatir. Pero en fin, en el sur de los Estados Unidos, el líder de ese movimiento de derechos civiles fue Martin Luther King Jr., el líder de derechos civiles más famosos del país, y creo que sobre todo se enfoca más en el movimiento de derechos civiles del sur, porque es más fácil de entender y es una historia más simple, ¿no? Que ven estas leyes, hubo protestas y eventualmente acabaron con estas leyes. Mientras tanto, en el norte es mucho más complicada la situación. Mientras tanto,
En el norte, el líder más importante del movimiento de los derechos civiles fue este señor llamado Malcolm X. Pero bueno, en fin, en 1964 se pasó la Ley de Derechos Civiles en el Congreso a nivel nacional, que hizo ilegal estas leyes que tenía el sur de discriminación. Y acá tenemos otras imágenes. Este de acá abajo a la izquierda es Martin Luther King Jr. Este de acá de arriba a la izquierda es Malcolm X. Y acá vemos una de las marchas, una de las protestas más grandes en la historia del movimiento de los derechos civiles, la marcha en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Y pueden ver acá que fue una tremenda cantidad de gente que ha tenido esta marcha. Ya. Otro desarrollo social que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue el crecimiento en los suburbios, ¿no? Y esto está vinculado a una época de prosperidad al cual entró los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y parte de eso era por la Carta de Derechos de los Veteranos. Así que una tremenda cantidad de la población masculina de los Estados Unidos fue a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regresaran, el gobierno de los Estados Unidos quería asegurarse que tendrían oportunidades económicas, ¿no? Para que cuando regresen no estén todos sin trabajo nada más. Así lo que hizo los Estados Unidos es que creó esta ley llamada la Carta de Derechos de los Veteranos, lo cual era una cosa que les daba muchas oportunidades a los veteranos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, como les daba muy fácil acceso a educación universitaria, les hacía muy fácil comprar una casa o asistir a escuelas vocacionales o a prestarles plata para comenzar un negocio o prestarles dinero para comenzar un negocio, cosas así. Y eso también contribuyó mucho a esta época de prosperidad, ¿no? Porque todos estos hombres regresando a la Segunda Guerra Mundial tenían todas estas muy buenas oportunidades de ir a la universidad o comenzar un negocio, cosas así. Así que los Estados Unidos en los años 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial, es recordada como una era de prosperidad. No otro es el desarrollo de los suburbios, que uno de estos veteranos que regresó a la Segunda Guerra Mundial le pidió prestado un poco de plata al gobierno para comenzar su negocio y su negocio fue desarrollar su suburbio. Su nombre era John Levitt y él desarrolló los primeros suburbios en los Estados Unidos, que es este sistema de casas que podemos ver acá, no son como casas es bien diferente de la ciudad porque se supone que era un sitio más calmado, más lindo, donde podías crear una familia, ¿no? Que ven que acá hay más espacio, cada uno tiene su propia casa, tienen sus propios autos, en fin, se supone que era la vida ideal para las familias. Así que cuando regresaron todos estos hombres, ¿no? Empezaron a generar, tenían muy buenas oportunidades, se casaban, tenían hijos y se mudaban a los suburbios. Y no, hasta hoy en día los suburbios son una parte muy importante de la sociedad americana. Mucha gente vive en los suburbios. Pero como vemos, esta parte también fue afectada por el racismo, porque hasta los veteranos afroamericanos, todos los veteranos no blancos que regresaron a los Estados Unidos, no tuvieron acceso a estas mismas oportunidades, ¿no? Así que por eso la época de prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial fue una época de prosperidad sobre todo para la población blanca de los Estados Unidos. ¿No? Las otras poblaciones no tuvieron acceso a las mismas oportunidades por los sistemas racistas del país. Otro movimiento muy importante de esta época era el movimiento de la mujer. Hablamos un poco sobre esto cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que durante la Segunda Guerra Mundial, no, porque muchos de los hombres se habían ido a luchar en la guerra, se necesitaba alguien más que trabaje en las fábricas para producir armas, tanques, vehículos para la guerra.
Así que, en fin, lo que terminó pasando es que las mujeres ocuparon muchos de los puestos, muchos de los trabajos tradicionalmente reservados por los hombres, hasta algunas mujeres ocuparon puestos militares, ¿no? Así que durante la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de la población femenina de los Estados Unidos se acostumbró a ir a trabajar, ¿no? Aunque sea la parte que antes no trabajaba. Siempre había una parte de la población femenina que iba a trabajar, pero durante la Segunda Guerra Mundial se volvió mucho más común. A todos sectores de la sociedad femenina se puso a trabajar. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron todos los hombres, ¿no? Se les pidió a las mujeres que regresen a sus casas nanas y que dejen de trabajar, pero obviamente durante la guerra habían visto las oportunidades que daba a poder trabajar, la independencia, no tenían que depender en su marido por tener plata, cualquier cosa así. Así que a pesar de que fueron presionadas para regresar a sus casas, nada más muchas mujeres continuaron a trabajar, empezaron a aplicar universidades y cosas así. Así que, en fin, las mujeres empezaron a competir por trabajos que antes hubieran sido exclusivamente para los hombres. Así que ahora las mujeres empezaron a jugar un rol más activo y un poco más igual en la sociedad. Um, sino más tarde, en los años 60 y 70, hubo una enmienda que fue propuesta, que era la enmienda de la igualdad de derecho, ¿no? En inglés se llama el Equal Rights Amendment. Eso es lo que ven acá acá arriba a la derecha, son unos protestando a favor de la enmienda. Y fue una enmienda que haría oficial parte de la Constitución que todas las personas, hombres o mujeres, son iguales bajo la ley, que tienen los mismos derechos. Eso sería la ley. Pero terminó no siendo aprobada la enmienda. Como veremos en la unidad de cívica, las enmiendas son una cosa muy difícil de pasar, pero bueno, en fin, igual, a pesar de eso, las mujeres igual terminaron avanzando mucho su causa y ganaron muchos derechos en la vida social y política que no tenían antes. Ya es el fin de esa unidad. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Algo que hablamos? No, no, profe, gracias. Ok. Entonces, ese es el último capítulo de la unidad de Estados Unidos, y se trata más que todo sobre la época moderna, ¿no? Que comencemos. Uno de los desarrollos modernos muy impactantes que se ha desarrollado en los últimos años ha sido la revolución tecnológica que hemos tenido, ¿no? Que sobre todo ha cambiado la forma en la cual nos comunicamos, sobre todo gracias al Internet, al desarrollo de las computadoras, de los celulares. Ahora casi muchísimas personas tienen acceso a correo electrónico, a teléfono móvil, computadores personales, redes sociales, acceso portátil al Internet, y esto hace mucho más fácil comunicarnos, ¿no? Tener acceso a recursos e información y a cosas en línea que antes hubieran sido imposibles. Y eso otorga muchos beneficios, ¿no? La comunicación es buena, pero también con ello trae muchos problemas, como por ejemplo la seguridad financiera y la privacidad personal. Se han vuelto preocupaciones para mucha gente, ¿no? Porque como siempre tenemos estos aparatos que siempre tienen cámara y micrófono y forma de ver nuestra ubicación con el GPS. Es muy fácil que si alguien puede uh, tener acceso a la información de tu teléfono de alguna forma ilegal, eso puede ser muy peligroso. También, sobre todo porque nuestra información financiera, información muy importante como eso, también está en el Internet, está en partes del Internet. Así que si alguien
llega a tener acceso a eso, ¿no? Es claramente un muy grande problema y eso, todo eso, esos asaltos virtuales, tecnológicos, para adquirir información que legalmente esa persona no debería tener, se llama piratería, ¿no? Cuando uno entra ilegalmente a sistemas electrónicos y saca información que no es suya, que puede utilizar para hacerle daño a otras personas. En fin, otra cosa que se ha visto, que se ha vuelto una gran controversia, una gran polémica en los últimos años ha sido la inmigración, ¿no? A fines de siglo XX hubo una gran ola de migración hacia los Estados Unidos que continúa hasta hoy en día. Ha bajado un poco, pero igual, sobre todo estos migrantes no han venido de Latinoamérica, como todos sabemos muy bien. Pero no solamente de Latinoamérica, ¿no? También hubo una gran cantidad de inmigrantes que vinieron de lo que antes era la Unión Soviética, después de que la Unión Soviética cayó en 1991. También muchos inmigrantes han venido de China y de África, en fin. Pero esta gran cantidad de inmigrantes que han venido al país ha resultado en reacciones nativistas. Así que, ¿qué quiero decir cuando digo reacciones nativistas? Quiere decir que son reacciones muy anti-inmigrantes, ¿no? Que piensan que no debe haber inmigrantes que entren al país y que siempre tienen aspectos muy racistas entre ellos. Pero en fin, por la gran cantidad de migrantes, porque ahora los migrantes son, bueno, siempre han sido, pero ahora son tan claramente una gran parte de la sociedad. Hay muchos debates públicos sobre la inmigración legal y la ilegal, ¿no? Sobre cuáles deberían ser los límites en la inmigración ilegal, qué deberíamos hacer sobre la migración ilegal, cosas así, ¿no? Y los dos partidos de este país tienen tienen opiniones diferentes sobre esto, pero bueno, es un gran debate público. Otra división que podemos ver en general entre los dos partidos mayores de este país es en la religión, que en últimos años la religión se ha utilizado más y más en la política como ha sido un asunto de división porque la forma en la cual se ha utilizado, ¿no? Así que, por ejemplo, el Partido Republicano, el partido un poco más derechista del país, apoya que la sociedad sea un poco más cristiana, ¿no? En general, la gente religiosa tiene de apoyar al Partido Republicano. Y la forma en la cual justifican eso es que dicen que las personas deberían tener la libertad de ejercer su propia religión, ¿no? Si uno cree algo por la religión, uno debería poder hacerlo, no importa que sea. En cambio, el Partido Demócrata apoya más una sociedad secular, así que es una sociedad secular. Una sociedad secular, secularismo es la creencia en que el gobierno no debería tener ninguna opinión, debería ser totalmente neutro en asuntos de religión, ¿no? Así que el apoyo no debería apoyar o hacer leyes por principios de religión. El gobierno debería ser totalmente separado de la religión y tratar a todas las religiones igualmente. Y dicen esto porque dicen que es lo justo porque en la Constitución hay una parte que dice que el Estado y la Iglesia serán completamente diferentes, separados, que no, y que habrá, no habrá ninguna preferencia estatal para ninguna religión. Y en dos temas en los cuales esto se manifiesta, por ejemplo, en los derechos de aborto, ¿no? Las personas religiosas están típicamente en contra del aborto, no sé, y típicamente por lo menos limitarlo, sino hacerlo completamente ilegal.
En cambio, las personas más seculares no están a favor de eso. Y también el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido una polémica que, sobre todo en el lado derechista, en el lado en contra de esto, se utiliza justificaciones religiosas, razones religiosas para justificar su opinión y sus motivos. Ya. Y por último, ha habido varios desarrollos muy importantes en los asuntos exteriores del país. Lo que más ha influido los asuntos exteriores de los Estados Unidos después de la Guerra Fría ha sido los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que se derrumbaron las Torres Gemelas aquí en Nueva York. Y esto fue un ataque terrorista organizado por un grupo llamado Al-Qaeda. Así que un grupo que en esta época estaba basado en el país de Afganistán. Así que lo que hizo los Estados Unidos justo después de los atentados del 11 de septiembre es que invadió Afganistán junto con muchos otros países para combatir contra este grupo. No, esta fue una acción que fue apoyada por muchos otros países del mundo. Así que fueron a Afganistán a luchar contra este grupo y terminaron arrestando y asesinando a muchos de sus líderes. Pero esa guerra continúa hasta hoy en día. Que todavía hasta hoy en día hay grupos terroristas en Afganistán contra los cuales los Estados Unidos sigue luchando. En 2003, como seguía una atmósfera, una actitud en el país a favor de la seguridad nacional, los Estados Unidos invadió a Irak. Y es un asunto complicado, ¿no? Porque sobre todo lo que utilizó los Estados Unidos como justificación para invadir a Irak es que querían derrocar a su gobierno, a su presidente, ¿no? Porque el presidente era un dictador y decían que era necesario sobre todo porque los Estados Unidos decían que el país de Irak tenía armas de destrucción masiva. Así que eso siendo como armas químicas, armas biológicas, armas hasta nucleares, lo cual no sé, son armas que tienen gran capacidad de destrucción. Así que los Estados Unidos utilizó eso como justificación para invadir a Irak, lo cual esa justificación terminó siendo completamente falsa. Irak no tenía armas de destrucción masiva. Y también después de la invasión resultó una muy larga, muy violenta, muy sanguínea ocupación por los Estados Unidos que terminó solamente en el 2001. Así que por eso en general se considera algo no bueno la guerra de Irak, ¿no? Como a mínimo fue un error cometido por el gobierno de los Estados Unidos. En el caso peor, fue que activamente mintieron sobre las justificaciones y lo hicieron solamente para otra controversia de Irak fue que Irak era una muy grande fuente de petróleo, ¿no? Así que mucha gente que critica la guerra dice que fue una guerra luchada solamente para tener mayor acceso a petróleo. Pero en fin, otras crisis de asuntos exteriores de hoy en día son, ¿no? Sobre todo los bombos nucleares. Hay algunos países que tienen bombas nucleares y sobre todo, por ejemplo, cuando uno de esos países se mete en conflicto con otro, eso es un muy gran problema. No hemos hablado que la guerra nuclear es excesivamente destructiva y pues sí, no se puede ser utilizada. Así que esta es una lista de los países que tienen bombas nucleares con los cuales los Estados Unidos no tienen una muy buena relación, no es necesariamente su aliado. Así que, por ejemplo, Corea del Norte siempre se pone en conflicto, entra en conflicto con Corea del Sur. Nunca ha llegado a un punto de guerra, pero siempre
hay ese miedo en la política internacional que si Corea del Norte sí llega al punto de utilizar sus bombas nucleares sería algo muy malo. También Pakistán y India son dos países que son grandes rivales, que han varias veces que han luchado la guerra, pero que ahora tienen bombas nucleares, y que si hoy en día entraran a la guerra sería una cosa muy problemática. También Israel tiene acceso a bombas nucleares. Israel tiene relaciones muy malas con sus vecinos, así que ese es un país que tiene la gran posibilidad de entrar en guerra. Así que esos son asuntos exteriores que demandan la atención de los Estados Unidos hoy en día. Con eso creo que terminamos la unidad de historia estadounidense. ¿Alguna pregunta sobre estos dos capítulos? ¿A la unidad en general? No realmente, profe, solamente cuando hablamos de Corea del Norte y Corea del Sur, Bueno, ¿usted cree que sea más fuerte que los Estados Unidos con respecto a sus hoy más bombas? tarde les voy a mandar una tarea que es un corte repaso de la unidad de los Estados Unidos, lo cual será bueno, yo pienso, para repasar para el examen. Entonces comenzamos la siguiente unidad, la unidad cívica y gobierno, que con esta nos quedan dos nada más. Nos queda la unidad de cívica y gobierno y la unidad de economía, y son bien cortas, ¿no? Las tendremos que terminar entre hoy y nos quedan, creo que aparte de hoy nos quedan 2 clases más. Así que ya nos queda poco para acabar. Pero en fin, comenzamos con cívica y gobierno y comenzamos explicando estos términos, ¿no? Definiendo qué es la vida cívica, qué es la política, qué es el gobierno. Disculpa, Santiago, Gonzalo, parece que alguien había preguntado algo. La vida cívica, ¿qué es la vida cívica? Es no, como todas estas cosas que vamos a hablar, es una cosa un poquito fácil, un poquito difícil de definir, pero la vida cívica en fin es nuestra vida pública, ¿no? Que vivimos fuera de nuestros hogares, donde nuestro comportamiento, nuestras acciones son regidas no solamente por nuestras propias decisiones, lo que nosotros querramos hacer, pero también por las reglas y las normas de la sociedad. En fin, es todo lo que hacemos en público, donde nos ve la sociedad, donde estamos bajo la influencia de la sociedad. Y sobre todo, vivir una vida cívica, seguir la vida cívica, se trata de seguir las reglas y cumplir los deberes de un ciudadano, ¿no? Así que obedecer leyes de tránsito, ¿no? Eso es muy importante. Si no sigues las leyes de tránsito, te pueden dar una multa, pero también es muy importante porque puede causarle daño a muchas personas, no sé, un accidente de tránsito. Por eso es importante seguir las reglas. También cosas tan simples como sentarse en el asiento asignado en el teatro o en el estadio son cosas muy simples, con no tremendas consecuencias, pero eso también es parte de la vida cívica, porque es parte de que la sociedad sigue ciertas reglas para que funcione mejor, para que sea con más armonía y no haya tantos conflictos, ¿no? En general, en fin, lo que se trata es que la vida cívica es sobre vivir tu vida en una forma que no ponga en peligro la sociedad. Así que, por ejemplo, hoy en día, una parte muy importante de la vida cívica sería, si estás en público, siempre llevar mascarilla y siempre no mantener la distancia social, mantenerte a 2 metros de otros individuos. Eso se ha vuelto hoy en día una parte muy importante de la vida cívica. Pero en fin, la vida cívica también puede limitar derechos y libertades que tenemos si se utiliza en una forma que es negativa y dañina en la sociedad. Por ejemplo, la prensa, ¿no? Los periódicos, las noticias pueden publicar opiniones y hechos, pero no pueden publicar cosas que son
claramente falsas, que no pueden a propósito publicar falsedades, ¿no? Porque eso sí en serio sería dañino para la sociedad si hubiera fuentes de información que estuvieran mintiendo cada rato, ¿no? Es importante que haya libertad de prensa, que la gente pueda decir lo que quiera, pero también si uno lleva ese derecho a esa libertad al extremo y dice cosas que son completamente falsas, entonces eso termina siendo dañino para la sociedad. Política y gobierno son dos conceptos que tienen mucho en común. La política, como pueden ver acá, es el proceso de debate, persuasión y votación que la gente utiliza para decidir qué tipo de gobierno y leyes que tiene la sociedad, ¿no? En fin, decidir cómo piensan que la sociedad debería ser, ¿no? La política, qué tipo de gobierno deberíamos tener, qué leyes y normas debería seguir la sociedad. Y es una forma de debate público que puede tener, se puede manifestar en muchas formas. Pero entonces, ¿qué es el gobierno? Si la política es cómo se decide qué tipo de gobierno tenemos, qué es el gobierno. El gobierno no es la institución que elige tener la gente, que supone que existe para servir y proteger a sus ciudadanos, para proteger los intereses y la salud de los ciudadanos, y también para crear y hacer cumplir estas leyes que idealmente son las leyes que apoyan a sus ciudadanos. Y hay varios tipos de gobierno, hemos hablado sobre estos a veces en nuestras otras unidades. Una dictadura es un gobierno en el cual todo el poder está centralizado en una persona. Típicamente no hay cuerpo legislativo, no hay no hay un congreso, no hay un senado, no hay nada así, pero bueno, si hay, no tiene ningún poder verdadero. Todo el poder está en esta una persona, y es muy común que los dictadores se apoderen después de un golpe militar, no, típicamente no son democráticamente elegidos. Otro estilo de gobierno es monarquía hereditaria. En el pasado era una forma de gobierno muy común, en lo cual hay un rey, ¿no?, que tiene todo el poder, un rey o una reina que tienen todo el poder, aunque sea la gran mayoría del poder, y cuando él o ella se muere, su hijo o hija se vuelve el próximo rey o monarca. Así que es pasado de padre a hijo así, y típicamente en la antigüedad el monarca, el rey, tenía muchísimo poder. Mientras fue cambiando ese sistema, no hablamos sobre esto en la unidad de Historia Mundial, se desarrolló la monarquía constitucional, en la cual la monarquía existe, ya la monarquía ya no tiene verdaderos poderes, pero bueno, igual sigue siendo parte del gobierno. Ahí después tenemos la república y la democracia. También hemos hablado sobre estos antes. La república es un sistema en el cual el pueblo elige a representantes para que los representantes escriban leyes y voten a favor o en contra de leyes, y así deciden cuáles leyes habrá en el país. En cambio, la democracia es un sistema en el cual el pueblo, los ciudadanos mismos, votan a favor o en contra de estas leyes. Es como un sistema, la democracia es como un sistema, una versión más directa de la república, pero también es mucho más difícil de tener una democracia cuando tienes un país grande, ¿no? Si tienes un país con millones de personas, sería imposible que cada persona vote sobre cada ley. Así que por eso hoy en día la república es el sistema más común de gobierno. Ya. La siguiente unidad es más específicamente sobre el sistema político de los Estados Unidos. Ya. El gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, como es un sistema político que se desarrolló mucho más tarde en la historia, tiene muchísimas influencias, de los cuales
hemos hablado de todas estas cosas en la unidad de historia mundial, pero en fin hablaré de ellas. A la República Romana no hablamos que fue un sistema de republicanismo muy desarrollado muy temprano en la historia y fue muy importante no solamente para los Estados Unidos, pero sino en general para todas las instituciones democráticas o republicanas del occidente, no de los Estados Unidos y de Europa occidental. Para ellos es muy importante el legado de la República Romana y lo que representa, porque fue la primera república que existió en el oeste. Otro es la Carta Magna, así que no los Estados Unidos, como antes fue una colonia británica, tiene muchas influencias de leyes británicas y de sistemas políticos británicos. Uno de ellos es la Carta Magna, que hablamos de ella, que fue parte que ocurrió en la época medieval. Fue una carta que los nobles ingleses forzaron al rey Juan de firmar, y la carta limitaba el poder del rey, ¿no? Básicamente el legado más importante de la Carta Magna que influye a los Estados Unidos y a otras sociedades es que el ejecutivo que es la parte del gobierno en fin, que es como una persona, que es como el líder principal, que el ejecutivo no está por encima de la ley, ¿no? Que el líder del país, líder político del país, no está por encima de la ley, igual tiene que seguir las mismas leyes, igual tiene una responsabilidad. La sociedad no es que pueda hacer lo que quiera, ¿no? No es que pueda cambiar las leyes cuando sea que quiera. También esto en Inglaterra eventualmente causó el desarrollo del Parlamento británico, que también influyó muchísimo en los Estados Unidos, que es un legislativo bicameral. Así que, ¿qué significa eso? Que hay dos partes al legislativo. El legislativo es la parte del gobierno que hace las leyes, ¿no? En los Estados Unidos hay dos. Hay la Cámara de Representantes y el Senado. Y son dos partes que trabajan junto para crear las leyes, que tienen unas diferencias que hablaremos más tarde en la unidad. Y otra cosa que influenció muchísimo en los Estados Unidos fue la Ilustración, ¿no? Hablamos que la Ilustración ocurrió en el siglo XVIII, lo cual fue la misma época en la cual los Estados Unidos estaba creando su sistema de leyes y política. Así que los fundadores de los Estados Unidos fueron tremendamente influidos por los pensamientos de la Ilustración, ¿no? Estas ideas de libertad, de igualdad, podemos verlas en todas partes de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero también uno muy importante fue la separación de poderes dentro del gobierno. Así que, ¿qué es eso? He aludido un poco a eso, ¿no? Que hay la idea, aunque sea en los Estados Unidos, es que hay tres principales aspectos del gobierno. El poder legislativo, lo cual es el que hace las leyes, el que escribe las leyes y vota y decide cuáles leyes apoyará o no apoyará. La parte del gobierno judicial, la cual es los cortes, los jueces, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema legal. Y también el poder ejecutivo, lo cual es el líder del país, ¿no? Cuando se necesita una persona hacer una decisión, ese es el ejecutivo, ese es el presidente, pero bueno. En fin, la idea de la separación de poderes es que estos tres aspectos del gobierno deben estar separados en tres diferentes instituciones, ¿no? Si todos están en el mismo sentido, o sea, hay una persona que tiene el poder de hacer leyes, de controlar los cortes y de hacer las decisiones individuales para el país, esa persona tendría demasiado poder. Así que una forma de descentralizar el gobierno, que ninguna parte del gobierno tenga demasiado poder, es tener esta separación de poderes. Creo que más tarde vamos a hablar sobre la estructura, específicamente el gobierno en los Estados Unidos, y creo que ahí será más claro si les parece un poco confuso eso. Pero bueno, también hay tres aspectos, tres derechos, tres principios en los cuales el sistema político de los Estados Unidos está basado, ¿no? Como un lado, la política es cómo uno decide cuál es el gobierno, cuáles leyes debería haber. Así que uno muy importante es que la ley
se supone que aplica igualmente a todos los ciudadanos, ¿no? Que es una sociedad igual y que en esa sociedad igual todos tenemos la misma voz en decidir quién será, qué tipo de gobierno tendremos. Pero hemos visto, ¿no? Que eso no siempre ha sido, que no siempre ha sido así las cosas. Este país tiene una historia muy complicada con racismo, que por supuesto no como ha habido y sigue habiendo instituciones con tendencias racistas en este país. Entonces eso no, las personas no son iguales bajo esas circunstancias. Hay opresión contra las mujeres, no claramente como hemos hablado, y también hay diferencias entre los ricos y los pobres, ¿no? En la ley, ¿no? Que en general, si una persona pobre se entra en problemas legales, tiene muchos menos recursos que una persona rica, ¿no? Si una persona rica se mete en problemas, es muy fácil que contrate a un abogado, cosas así. Así que hay aspectos en el cual el sistema, en principio el sistema político se aplica igualmente a todos los ciudadanos, pero en realidad no siempre es el caso. También que los ciudadanos, una parte muy importante es que los ciudadanos tienen la libertad de criticar y de presionar al gobierno. Así que es presionar al gobierno es formas en las cuales los ciudadanos pueden hacer que el gobierno haga caso a su voz, que escuche su voz y que con la meta de eventualmente causar cambio en el gobierno. Esto puede tener varias formas, ¿no? Uno muy clara es protestar. Eso es uno muy común en todas partes del mundo. También escribir a representantes, ¿no? Si eres un ciudadano de los Estados Unidos, lo que mucha gente en el gobierno te dirá que hagas. Si hay algo que no te gusta, es que escribes a tu representante, porque en el Congreso, en fin, para que en general se supone que escribiéndole a los representantes te harán caso y votarán la forma que tú quieres que ellos voten en el Congreso, porque por eso están en el Congreso, ¿no? Para presentar tus opiniones. Y también, ¿no? Sobre todo, el voto es un derecho muy importante para el sistema político, para decidir qué tipo de gobiernos tenemos, porque directamente influye el gobierno que tenemos, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Porque la gente no siempre puede forzar el tipo de gobierno que quiere, porque no siempre hay muchas opciones de votación en este país por diferentes candidatos, pero bueno, igual sigue siendo una parte muy importante del sistema político. Y también uno es que, en fin, se puede modificar el proceso político, el proceso gubernamental con enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y hemos hablado sobre estas enmiendas antes, que básicamente son cosas que son como leyes que pueden ser pasadas en el país, que son mucho más difíciles en el futuro de contradecir esa ley y de cancelar esa ley. Así que son cosas que son, como es muy difícil de hacer y es un gran cambio, siempre tienen que ser, siempre son cosas que de tremenda significancia, ¿no? Nunca es nada leve una enmienda. Hemos hablado sobre algunas enmiendas en el pasado, por ejemplo, la 13ª enmienda acabó con la esclavitud, ¿no? Eso es un gran cambio, por eso ha sido una enmienda, fue requerido para eso, porque es una cosa muy importante que se haya vuelto una parte muy importante del proceso político del país. Otro ha sido que la enmienda 17ª, que cambió la forma que se elige el Senado, ¿no? Antes la gente no votaba directamente para elegir a los senadores. En vez de los senadores eran elegidos por gobiernos estatales, hoy en día la gente sí vota directamente para elegir a los senadores. Así que es otra cosa muy, muy grande que ha cambiado a causa de estas enmiendas. Pero, en fin, eso es todo el material que tengo creado para hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Sobre las unidades, sobre el examen, cualquier duda que tengan sobre el formato del examen, cualquier cosa que quieran preguntarme.
No, maestro. No. Creo que nada más es estudiar y estudiar y estudiar. ¿No? Maestro, y esas preguntas que puso para el examen, esas son, bueno, no sé si son esas exactamente que nos tomarán. Se supone que serán preguntas parecidas. No exactamente como estas, ¿no? Pero serán el mismo formato, así con eso que vieron que había varias pases que como ponían un párrafo y te hacían una pregunta sobre ese párrafo, o ponían una imagen, o así será el examen, ¿no? No sobre, puede ser que sea sobre cosas un poquito diferentes, pero en fin, así será el examen. Y estas páginas que tenemos así que usted nos dio, yo vi la primera que dice observa la gráfica y responde la pregunta, dice acerca de las organizaciones y aquí hay A, B, C y D. Dice, ¿cuál de estas organizaciones se formó para evitar una amenaza común? Yo sé que es yo puse, en mi pregunta era la ONU, pero aquí no hay en A, B, C, D. Que la ONU no es una de las opciones. Pues no está aquí están todas las 4 de abajo, pero no está la ONU. O será que yo estoy entendiendo mal la pregunta, pero yo me quedé pensando y digo, aquí no hay la ONU. ¿Será de uno escribirlo? No, así que en ese caso, no, cuando hay una pregunta así, siempre uno tiene que escoger una de las respuestas que hay ahí. No me haces hacer pique, mamá. ¿No? Así que, como vemos, la ONU sí podría ser una respuesta. Estamos limitados. Si ese no, porque porque solamente podemos escoger las opciones que están ahí en la pregunta. Así que como la ONU no es opción, ya vemos que la respuesta no puede ser ONU. Así que vemos las... Entonces, ¿cuál sería de esa respuesta? ¿Cuál de estas organizaciones? Porque yo en mi pensamiento, en mi respuesta era la ONU, pero aquí hay otros que dicen la OTAN, la OPET, la UE y la OMC. Sí, así que la respuesta es la OTAN y para eso, con eso te puede ayudar la gráfica porque ahí tiene descripción de cada una, ¿no? Así que en la OTAN dice una alianza militar y política de países de Europa y América del Norte formada para contrarrestar la expansión soviética al aceptar a actuar en conjunto en la defensa de todos los países miembros. No sigamos ahí que habla sobre la defensa de todos los países miembros contra la Unión Soviética. Y, en fin, no puede ser que no sea siempre claro cuál sea la respuesta basado en la gráfica o cosas así, pero basado en la gráfica uno puede, si no entiende todo, igual pueden tratar de descifrar cuál es la respuesta, ¿no? Así como la pregunta sobre una amenaza, que cómo reacciona uno contra una amenaza es con defensa, así que esta cosa de defensa común, defensa en conjunto, es parecido al concepto de amenaza común. Eso podría ser una cosa que ayude a seleccionar la OTAN. Porque yo, en eso es lo que uno a veces se confunde en el examen, que le ponen así esas preguntas y no está la que nosotros hemos estudiado, la que nosotros hemos mirado. Entonces digo, ¿cómo puedo? O sea, aquí no está la ONU. O sea, que uno hay que más enfocarse en lo que, como dice, ver otra respuesta. Otra opción. No, sí, siempre se tiene que, solamente se puede escoger entre las respuestas que hay, ¿no? En fin. Mil disculpas, creo que he tenido el audio de mi computadora apagado hasta justo antes. Es que no sé si estuvieron haciendo preguntas, creo que tal vez que sí, pero no les pude escuchar.
Hubo una, maestro, creo que hizo... Oh, no recuerdo quién hizo una pregunta antes, pero sí, pensamos que no estabas escuchando. Lo siento. Me agarró de mi parte. No está bien. Bueno, yo pienso que como el formato que nos mandaste para el examen, más que nada hay que, como dice la compañera, si vemos que no está una, que nosotros pensamos que, por ejemplo, que era la 1, pues buscar en las siguientes opciones, ¿no? Y conforme a la pregunta que nos está haciendo, pues más o menos elegir la que creamos más correcta. Sí, no, así es. Hay bastante lo de tomar exámenes de este tipo, sobre todo que tienen las varias respuestas, ¿no? A, B, C y D. Es bastante sobre conocimiento, pero también bastante sobre estrategia, ¿no? Así que, por ejemplo, si regresamos a la lista de las organizaciones, ahora déjame acá compartir mi pantalla. Estas son las opciones, ¿no? OTAN, OPEP, la UE o la OMC, así que podemos ir eliminando cosas, ¿no? Como por ejemplo la OPEP. Podemos ver que la OPEP es sobre el petróleo, ¿no? La exportación de petróleo, así que eso no es algo que tiene que ver con una amenaza. También cosas como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? El comercio típicamente no tiene que ver con amenazas o cosas así. Así que no solamente sobre saber cuál es la respuesta, pero también sabiendo cuál, sin duda, no es la respuesta, te puede ayudar a limitar. Así que, es decir, que tal vez igual te quedas con dos opciones que no estás seguro cuál es, pero igual estás mucho mejor teniendo que decidir entre dos que teniendo que decidir entre cuatro. Así que, si quieren, puedo tratar de encontrar otro documento parecido con más preguntas de práctica para que vean para el examen. Sí, profesor, mándenos todo lo que relacione con el examen, porque como digo, esta era una de las preguntas que uno a veces no entiende y yo por mi ser, si hubiera sido ese el examen, yo la mandaba en blanco, digo, pues no hay aquí la ONU y no la respondo. Esos son, entonces, mándenos todos los que relacionen así con más preguntas y para uno poder seguir más entendiendo y leyendo y mirar y poderle preguntar a usted ahora que estamos estudiando, porque esas son preguntas que más hay ahí en el examen. Ya, claro, entonces encontraré más recursos. También leeré un poco más sobre, creo que el libro que yo tengo, creo que tenga una cosa así sobre estrategias para tomar el examen. Y también si encuentro algo bueno, también se los puedo mandar a ustedes. Gracias, Gonzalo. Por supuesto. Ya, al fin, ¿alguna otra pregunta, alguna duda sobre el material, sobre el examen? ¿Y el examen que ahora, cómo será? ¿Por línea o tendríamos que hacer una cita? ¿Usted no sabe de eso o tendríamos que preguntarle a Lupita? De eso yo no sé, creo que tengan que preguntarle a Lupita, pero lo que yo me acuerdo de haber visto al comienzo del semestre cuando estaba investigando, creo que será en línea, pero no estoy seguro. Creo que sería mejor preguntarle a Lupita. Oh, ok, gracias. Bueno, gracias, Gonzalo. Que tengas un buen y mojado día, porque hoy el día está muy feo. Sí, que ustedes también tengan buen día. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós.